Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Toy Story 4. Esta cuarta entrega fue dirigida por Josh Cooley, siendo su primer largometraje, aunque anteriormente había dirigido estos dos cortos de Pixar. En cuanto a su recaudación, Toy Story 4 logró obtener más de 1.070 millones, siendo la tercera cinta animada más taquillera del 2019, y la que más ha recaudado dentro de la franquicia. El hombre que se lleva a Bo tiene en su matrícula de vehículo las letras RMRF, una pequeña broma sobre aquel infame código que introdujo un empleado de Pixar y que terminó borrando gran parte de los datos de Toy Story 2. Cuando a Bonnie la llevan a orientación, vemos en el salón una lonchera que tiene a Reptulus Maximus, personaje que conocimos en el especial de Toy Story Olvidados en el Tiempo. También, si se fijan, el pegamento que usa para crear a Forky fue hecho en Emeryville, California, donde se encuentran los estudios de Pixar. Había una niña en Toy Story 3 de la que muchos pensaban que podría tratarse de Boo, algo que fue desmentido por su director. Y ahora aquí en Toy Story 4 aparece otra niña, con un parecido aún más cercano. Entonces, ¿es o no es? Bueno, en el audio comentario de la película, el director dijo lo siguiente: That's not Boo in the background. Así que misterio resuelto. Forky es un cuchador, que en inglés se le conoce como Spork, de manera que uno de los nombres que se le consideró era Sporky. Pero al pensar que no muchos niños están familiarizados con el nombre real de estos utensilios, sintieron que sería más apropiado que Bonnie lo llamara Forky, derivado de la palabra tenedor en inglés. Un cuchador como este ya había aparecido anteriormente en Wall-E, algo que le generó confusión al robot. Al ir en su viaje por carretera, la familia de Bonnie se detiene en una gasolinera Dinoco, empresa que conocimos en la primera entrega, y que luego tendría un papel más relevante en Cars. Luego se detienen en un Poultry Palace, que apareció por primera vez en el corto Small Fry. La música que suena en el fonógrafo cuando conocemos a Gabby Gabby es Midnight Stars on You, la misma canción que suena en la escena final de El Resplandor. Recordemos que en Pixar se le han hecho varias referencias a esta cinta de culto. Here's Johnny. Here's Brucey. Al momento de escapar de Gabby Gabby, las máquinas de escribir por las que pasa Woody son una pequeña broma al hecho de que Tom Hanks, quien le da voz al vaquero, es un gran amante y coleccionista de estas máquinas. Tanto así que lanzó una app llamada Hanks Writer, que emula la experiencia de escribir en una de estas. A su lado se ven también dos paraguas, azul y rojo, que sirven como una referencia al corto de Pixar de Blue Umbrella. Cuando Harmony encuentra a Woody y se lo muestra a su abuela, se alcanza a ver en la pared esta barracuda disecada, siendo una referencia a la que vimos en Buscando a Nemo. También se puede ver una foto de un perro que se parece a Alpha de Up, y al lado está la marca Rusty's de Cars. En otra toma vemos detrás de la abuela una foto del viejo Jerry del corto Jerry's Game, que apareció también en Toy Story 2, y se ve además al muñequito de nieve del corto Knick Knack. Esta vez la camioneta de Pixaplaneta hace su aparición de una manera inusual, pues aparece en forma de tatuaje. Luego de eso, cuando el hombre ata a Buzz a la caseta de la feria, vemos en estas unas pequeñas guitarras con el mismo diseño de la guitarra de Héctor en Coco, solo que aquí son de otro color. Y en este juego vemos a otra niña que se parece a la que vimos al comienzo, pero no es la misma, ya que si se fijan tanto el color de su piel como de sus ojos son diferentes. Ahora, ¿quiere decir que esta sí se trata de Boo? Bueno, a los creadores les encanta bromear con esto, así que comentaron lo siguiente: That might be Boo. I don't know. I don't think it is. Yeah, maybe not. El vehículo zorrillo utiliza baterías de Boy & Large, la mega corporación que conocimos en Wall-E. Se ve también que las ovejas le traen a Bo una tapa de refresco de uva, la misma que utilizó Ellie como insignia en Up. En esta misma escena conocemos a Giggle McDimples, la cual originalmente tenía una historia de fondo. Ella contaba con una compañera, una perra. Es por eso que vemos estos huesos en su estación en miniatura. Lo que ocurrió con su compañera es que resultó siendo tragada por el gato de la tienda. Y aunque ese tema no se tocó en esta cinta, sí que lo veríamos tiempo después, en uno de los cortos de Forky Pregunta, donde ella explica cómo fue que logró salir.
La tienda de antigüedades fue fundada en 1986, justamente el año en el que se fundó el estudio de Pixar. Además se ve en su entrada el número 1200, que hace referencia a la dirección de Pixar, 1200 Park Avenue. Originalmente la tienda de antigüedades era propiedad de una pareja, Margaret y su esposo Dan, pero el personaje terminó siendo innecesario para la historia, así que fue descartado. Su apariencia estaba basada en Ollie Johnston, perteneciente al grupo de los 9 ancianos de Disney, los cuales fueron los responsables de los primeros trabajos del estudio. Lástima que no pudimos verlo aquí, sin embargo sí llegó a aparecer en Los Increíbles en forma de cameo. Sí, nada igual a la escuela antigua. Sí. Algunos de los platos que están cerca de Gabi Gabi referencian a otras películas del estudio. Por ejemplo, este de aquí con el borde dorado y pequeños puntos se trata de los mismos que vimos en Ratatouille. Incluso vemos la G referente al chef Gusteau. Y por aquí se ve otro plato con el emblema de la familia de Mérida, de Valiente. El nuevo diseño o apariencia de Bo pasó por varias ideas. Tenemos esta, por ejemplo, con una onda post-apocalíptica. O esta de aquí con varias partes cambiadas, tanto ella como sus ovejas, mostrando más las consecuencias de ser de porcelana. Pero al final se optó por cambios no tan drásticos, contando solo con algunas cintas. Y en el corto de La vida de una lámpara nos enteramos cómo fue que se rompió su bastón y perdió su gorrito. Justo cuando Jessie pincha el neumático de la casa rodante, se ve a la izquierda un vehículo con el nombre Bounding y una apóstrofe. Este es un guiño al corto de Pixar con el mismo nombre. Una referencia parecida se había hecho también en Cars, solo que en aquel caso era una imagen. Al llegar a la tienda de antigüedades, desde el techo se nota en el suelo a la famosa pelotita de Luxo. Seguido de eso, cuando empiezan a bajar, se logra ver un cuadro de perros jugando póker, siendo estos los de Up. Incluso vemos a Moons jugando con ellos. Luego, cuando Bonnie y su madre entran a la tienda, se puede notar el visor de Buscando a Nemo. A su lado se encuentra una caja de galletas de Casey Jr., la misma que vimos en Bichos. Y en la parte de arriba se nota el bastón con 4 pelotas usado por Carl Fredricksen. En un punto vemos a Forky peinando a Gabi Gabi, pero lo hace con el cepillo al revés. Esto tiene una razón, y no tiene que ver con que sea gracioso, es más un tema técnico. Y es que era una manera de evitar tener que entrelazar el cepillo con el cabello, que es algo muy difícil de hacer en animación. Así que por eso decidieron que Forky la peinara de esta manera, que dada su inocencia termina encajando bien con el personaje. ¡Qué lindo cabello tienes! Cuando Bo salva a Woody de los muñecos, el vaquero cae encima de un teléfono, a lo que una mujer reacciona y este se queda inmóvil, imitando la pose de aquellos antiguos teléfonos de Mickey Mouse. Se ve también una figura de Pepita, el alebrije visto en Coco. Y en el estante de la izquierda aparece la carreta roja utilizada por Riley y Bing Bong. En la escena imaginaria, cuando vemos a Margaret dirigirse a su casa, se nota en su refri la cajita de comida china. Ya saben, esa que hemos visto ya en varias pelis de Pixar. Asimismo, notamos que la dirección de su casa es 237, otro pequeño guiño a la cinta El Resplandor. En el letrero de la máquina de pinball vemos las mismas cabezas tiki que aparecieron en la pecera de Buscando a Nemo. Además, la ilustración cuenta con un volcán, representando a... ¡El aro de fuego! Y a la derecha de la máquina se ve un cartel de Triple Dent, la marca de goma de mascar que conocimos en Intensamente. Triple Dent Gum. En Toy Story 3 habíamos visto a unos pequeños juguetes provenientes del corto de Pixar Teen Toy, pero no vimos físicamente a su protagonista, Teeny, por lo que este finalmente hace su orgulloso cameo en esta cuarta entrega. Él inicialmente iba a ser el protagonista de Toy Story, pero su personaje fue descartado al ser considerado algo anticuado, por lo que es lindo que lo veamos aquí nuevamente. Dentro de la máquina vemos también un juguete de Obi-Wan Kenobi cortándole el brazo a Ponda Baba, recreando una de las escenas de Star Wars Episodio 4. Y aparece también una muñeca planta que podría recordar a la señorita Cactus, quien iba a ser un personaje en Toy Story 2 antes de ser reemplazada por Jessie. Cuando Woody y Buzz se dirigen al proyector, se puede ver un cartel de Lucky 7, una referencia a aquel cuarto ubicado dentro de los estudios de Pixar. Al lado del proyector se encuentran títulos que aluden a cortos como Lifted, Knick Knack, Lava y El sueño de Red.
En cuanto a este último titulado Ed's Hand, es una referencia al revolucionario corto de Ed Catmull, siendo uno de los primeros ejemplos de lo que la animación por computadora era capaz de hacer. Y al subir el lanzador de Duke Kaboom, se ve un papel o servilleta que referencia al corto de Andre y Wally B. Entre las luces y decoraciones del techo de la tienda se puede ver lo que parece un megáfono de Monsters University. Al lado vemos también un biplano parecido al que usaban los perros de Up, incluso tiene la M de Moons. Seguido de eso, cuando están a punto de lanzar a Duke Kaboom, se ve en esta esquina una réplica de la motocicleta de Elastigirl, un banderín de Monsters University y un cartel con los engranajes de recuerdos vistos en Intensamente. Como saben, el estudio tiene la tradición de incluir el A113 en sus películas, y aquí no podía faltar. Esta vez aparece justo cuando Buzz lanza a uno de los muñecos. Seguido de eso, al tirar de Woody, vemos en el estante un modelo de juguete de Flo, que la conocimos en Cars. Asimismo, vemos una matrícula que dice ser del condado Carburador, siendo este el mismo lugar donde se encuentra Radiador Spring. Cuando el gato trata de agarrar a Duke, se ve uno de los tanques de gritos de Monsters Inc. Luego, al estar acorralados y tener que escapar, vemos varias cosas, como vasos de vidrio con los personajes de Wall-E, una estatuilla de Arlo de un gran dinosaurio, un oso de madera tallado como el que vimos en Valiente, esta caja gris con el nombre de Pixar que alude a una de las primeras computadoras del estudio, una casita de muñecas tal y como la de Ken en Toy Story 3 y un cartel de Lava, el corto musical de Pixar. Cuando Harmony rechaza llevarse a Gabi Gabi, se puede ver al lado un monociclo rojo que alude al corto de Pixar El sueño de Red. Y más tarde, cuando Gabi Gabi consigue a otra pequeña que sí la aprecie, se puede ver en el fondo a un niño con un juguete de Frozono de Los Increíbles. Uno de los policías que persigue a la casa rodante tiene en su coche el número 2319, en alusión a aquel código de Monsters Inc. 2319! Una referencia parecida se vería también en Soul. En una de las escenas de los créditos vemos un castillo inflable con un unicornio que alude a la camioneta de Barley en Onward. Ah, ¿y recuerdan al Combat Car que fue ignorado y no recibió su chocada de 5? Pues al terminar los créditos finalmente la recibe gracias a Duke Kaboom. Si bien de manera general la película contó con críticas muy positivas, no ha estado exenta de detractores, más que todo por ser innecesaria, el repentino desinterés de Bonnie por Woody y su final decepcionante, que algunos sienten que se contradice con el mensaje general de las pelis anteriores, donde lo más importante siempre ha sido estar juntos para su niño. Y aquí Woody parece abandonar a su dueña y a sus amigos por estar con un amor del pasado. Por otro lado, hay quienes han sido más tolerantes con Bonnie, entendiendo que su comportamiento es natural para su edad, mientras que ven el final como una despedida adecuada para Woody, ya que se está permitiendo ser feliz haciendo lo que de verdad quiere. Además, él planeaba regresar con Bonnie, solo tomó la decisión de quedarse con Bo cuando Buzz le dio su aprobación. Después de todo, Woody ya dejó su huella en la vida de Bonnie al ayudarla a crear a Forky, quien estará para ella de la misma manera en la que el vaquero estuvo allí para Andy. Solo esperemos que Bonnie no se aburra de los cubiertos tan rápido. Pero, ¿qué piensas tú del final? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera? ¿O prefieres quedarte mejor con el final de la 3? De cualquier manera, esta franquicia no se detiene, pues como saben, ahora tenemos a la más reciente, Lightyear, enfocada en aquel ficticio guardián espacial que inspiró al icónico juguete. Ya veremos qué tal le va, y en caso de que ya la hayas visto, cuéntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Owen García, Dayana, Flowers 0.7 y Osvaldo de León. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.